Bueno, primero que nada tenemos que definir qué se entiende por hecho imponible. El hecho imponible es un presupuesto legal, hipotético y condicionante, como lo dice la FINMINA, cuya configuración fáctica en un determinado tiempo y lugar y en relación a una persona da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Acá la FINMINA aclara que ello en la medida que no ocurran ciertos sucesos que vamos a llamar sucesos o fenómenos neutralizantes de esa obligación tributaria y que hacen que no nazca o que nazca por un importe menor. Esto último no lo vamos a tratar ahora, lo vamos a tratar en la segunda parte de la charla. Por el momento nos vamos a quedar con la primera parte de la definición. ¿Por qué decimos es un presupuesto legal? Porque como siempre está enmarcado en la ley dictada por el Congreso. Lo que nos falta ver es el por qué es hipotético y condicionante. Y eso, para ver eso, tenemos que ver cuáles son los dos elementos que integra este hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible en sí? El hecho imponible es un acto, es una actividad, es una situación en la cual se encuentra el contribuyente y que lleva a que se encuentre obligado a satisfacer una determinada suma de dinero a favor del Estado, a favor del sujeto pretensor de la obligación tributaria. Eso es básicamente el hecho imponible. Vamos a ver después con los distintos elementos cómo esto se va aclarando. Pero ahora lo que tenemos que explicar es cómo se integra ese hecho imponible. Y vamos a tener dos elementos distintos. Por un lado, lo que llamamos la hipótesis de incidencia. ¿Qué es la hipótesis de incidencia? Es un concepto legal. Es un concepto legal hipotético porque básicamente está en el ámbito de la ley, está en el ámbito de la letra de una norma legal y es abstracto porque no se refiere a una persona en particular o a una situación en particular, sino se refiere en forma genérica a todo sujeto que verifique ese hecho o actividad. Puede ser un estado de hecho, puede ser un conjunto de circunstancias descritas por la ley. La descripción de esta hipótesis de incidencia es lo que me marca qué clase de tributo va a ser, si va a ser una tasa, si va a ser un impuesto, si va a ser una contribución especial y además me va a definir qué especie de tributo, si es un impuesto directo, un impuesto indirecto, si es una contribución de mejora, si es un impuesto real o personal, etcétera, etcétera. Todas las características de ese tributo están definidas en esa descripción abstracta y general que hace la ley. Entonces supongamos, tenemos el impuesto a la transferencia inmueble. ¿Qué me dice el impuesto a la transferencia inmueble? Me dice, bueno, se crea un impuesto que se va a verificar cuando se produzca la transferencia de dominio de un bien inmueble. Pero eso quiere decir que cualquiera de nosotros hoy en esta clase estamos obligados a salir y tener que pagar, hacer un volante electrónico de pago por un impuesto que se llama transferencia de inmuebles. No. ¿Qué necesitamos para que eso, que es abstracto, hipotético y general definido por la ley, se convierta efectivamente en una obligación a nuestro cargo? El segundo elemento que tenemos acá, que vamos a llamar hecho generador de la obligación tributaria, que muchas veces se lo asimila como equivalente o sinónimo de hecho imponible. ¿Por qué? Porque es lo que pasa en la realidad. Es básicamente un suceso económico y jurídico que efectivamente acontece en el mundo real, que se verifica empíricamente respecto de una determinada situación, en un determinado lugar, en un determinado tiempo, y que al ocurrir, al concretarse, da nacimiento a la obligación de pagar el tributo. Entonces, volvemos al ITIC, nosotros decíamos, el ITIC me dice como hipótesis de incidencia que la venta de un inmueble genera ese impuesto. Bárbaro. Ahora, ¿cuándo efectivamente nace la obligación de pago? Cuando Juan Pérez vende su departamento el, supongamos, 10 de abril de 2020, firma la escritura y traslada el dominio de la propiedad.
Recién ahí, en ese momento, cuando se producen todos esos hechos, nace la obligación de Juan Pérez de tener que ingresar el impuesto a la transferencia de inmuebles. Antes de eso, ¿nació la obligación? No. Juan Pérez, ¿hoy tiene la obligación? No. Pero la ley está. Bueno, bárbaro, no importa. ¿Por qué? Porque no se dio el hecho generador, no se dio el suceso empírico que se tiene que dar para que se configure, adquiera materialidad lo que dice la ley, en sentido abstracto y general. Entonces, el hecho imponible son aquellos, decíamos, actos o actividades que dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Tiene este hecho imponible una sustancia, una naturaleza sustancialmente económica. ¿Por qué? Porque es un hecho que revela capacidad contributiva. ¿Y qué es la capacidad contributiva? Riqueza. ¿Y qué es la riqueza? Algo económico, no es algo jurídico. Si bien a la vez tiene una arista jurídica, ¿por qué? Porque todo impuesto, todo tributo tiene que estar previsto en una norma legal. Entonces, obviamente voy a hablar de algo que es económico y jurídico. Económico porque representa capacidad económica que tiene el sujeto para contribuir con la actividad financiera del Estado destinada a adquirir bienes y servicios para producir bienes y servicios públicos. Pero al mismo tiempo emerge de una norma jurídica y por eso también es que cumple con los requisitos que se requieren a nivel constitucional. La definición de hecho imponible necesita que se incorpore, que estén descritos una serie de elementos que vamos a ver con más detalle. Acá tenemos los elementos que un amplio sector de la doctrina considera que integra el hecho imponible: el elemento material, que es la descripción del hecho o situación, está grabado; el aspecto personal, que es quién verifica ese hecho grabado y que vamos a llamar contribuyente; el aspecto temporal, cuándo se verifica esa situación; y el aspecto espacial, que es el dónde tiene lugar ese hecho que da nacimiento a la obligación tributaria. Nosotros vamos a sumar, además, un quinto elemento, que es el elemento cuantitativo, que es la determinación de la cuantía del impuesto a ingresar. ¿Cómo eso que es abstracto, definido por la ley, termina transformándose en un importe cierto que el contribuyente le adeuda al fisco? El aspecto material, entonces. El aspecto material es la descripción objetiva que hace la ley de un hecho concreto. Por lo general, este hecho concreto conviene entenderlo en un verbo en infinitivo. Por ejemplo, estamos hablando de vender, de comprar, de poseer, de transferir cosas o prestar servicios, por ejemplo. Es el núcleo central del hecho imponible. Es lo que da materialidad al hecho imponible. Acá, con cada elemento del hecho imponible, nosotros vamos a responder una pregunta que nos va a servir de guía. Y acá el interrogante que nos tenemos que plantear para abordar el elemento objetivo es el qué. ¿Qué es lo que está grabado? Bueno, supongamos vender un paquete de cigarrillos. Vamos a ver que ninguno de los elementos del hecho imponible puede ser descrito por disposiciones reglamentarias. Particularmente el elemento objetivo no puede estar definido en un decreto del Poder Ejecutivo y no se puede utilizar, ni siquiera los jueces pueden utilizar la analogía para integrar el objeto del hecho imponible. Cuando hablamos de utilizar la analogía para integrar, es completar los vacíos de la ley, los supuestos vacíos de la ley, para tratar de cubrir situaciones que no están mencionadas expresamente por la ley, grabándolas con el impuesto. Les doy un ejemplo que por lo general lo damos cuando explicamos analogía. Hace muchos años atrás había un polvo similar al tank para hacer jugo de naranja
que se llamaba royalina. Ese polvo obviamente se mezclaba con agua y se obtenía el jugo. Y hay un impuesto que es los llamados impuestos internos, que son un conjunto de gravámenes que están enmarcados en una ley, la ley 24.674, y uno de los objetos alcanzados por este tributo son los jugos naturales. Entonces, ¿qué pasó a sostener el fisco? El fisco pasó a sostener que la royalina, el polvo royalina, estaba alcanzado por el tributo. ¿Por qué? Porque era uno de los componentes al cual se le agregaba agua. ¿Y qué se obtenía? Se obtenía jugo de naranja, un jugo natural, que era precisamente lo que estaba alcanzado por el tributo. Bueno, el contribuyente no estuvo de acuerdo, se llevó a la Corte y la Corte rechaza la posición fiscal. ¿Por qué? Porque dice, no, cuidado, acá lo que dice la ley como objeto de gravamen es el jugo natural, no habla de los componentes, de los materiales que permiten obtener un jugo natural. De la misma manera que no se está grabada la royalina, tampoco estaría grabado, por ejemplo, un saquito de té que me permite hacer té. Un saquito de té con limón que me permite hacer té con limón, un café granulado, etc. Es decir, no se puede agarrar y entender que una situación que no está contemplada precisamente por la ley, en este caso un jugo en polvo, se encuentra grabado porque le aplico una norma que graba situaciones parecidas o similares, pero que no son idénticas, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, la Corte rechazó la aplicación del impuesto en el caso de la royalina porque no estaba abarcado por el objeto del tributo. Después tenemos el elemento personal. El elemento personal se refiere al sujeto que verifica la realización del hecho imponible, que lleva a cabo el acto o actividad grabado. Básicamente, estamos hablando del contribuyente, puede estar expresamente mencionado por la norma o puede estar mencionado en forma tácita, y esto no afecta la validez del tributo. ¿Por qué? Porque aunque la ley, el legislador, no me identifique al sujeto pasivo, yo lo puedo inferir a partir de la realización del acto o actividad. Entonces, si yo digo que la actividad está grabada, quien verifica esa actividad es el contribuyente. En este caso, vamos a responder a una pregunta que es el quién. ¿Quién verifica el acto o actividad grabada? Esto que les decía recién, del que puede estar mencionado tácitamente, antes ocurría mucho con los impuestos inmobiliarios. Los impuestos inmobiliarios antiguamente decía, el inmueble está grabado por un impuesto predial, un impuesto que grava la propiedad inmobiliaria. ¿Eso qué quería decir? ¿Que el inmueble se levantaba de sus cimientos, se desplazaba y iba al banco y pagaba? No. Lo que quería decir la norma, que quien fuese propietario del inmueble al vencimiento del periodo fiscal era contribuyente y tenía que pagar ese impuesto. Nuevamente, ¿se puede designar un contribuyente o un responsable? Porque recordemos el caso de los sustitutos que reemplazan al contribuyente. ¿Se puede designar a un contribuyente o responsable por una norma de inferior jerarquía que la norma legal? No, no se puede. Sí o sí tiene que estar expresamente mencionado por la norma o inferirse de sus términos, es decir, deducirse, como yo les decía antes, de la realización del hecho imponible. No puede estar determinado por un decreto del Poder Ejecutivo. Y esto fue aclarado por la Corte en el año 2000 en un fallo, que es el fallo Unifund, que se refiere a una sociedad gerenta de un fondo común de inversión. ¿Qué pasaba en ese caso? En ese caso estamos hablando del impuesto sobre los bienes personales. El impuesto sobre los bienes personales tiene determinados contribuyentes. ¿Quiénes son esos contribuyentes? Bueno, cuando veamos el impuesto vamos a ver que son contribuyentes las personas físicas y sucesiones indivisas. Ahora resulta que puede ser que la persona física ceda bienes a un patrimonio separado, que vamos a llamar fideicomiso, en el marco de un contrato suscripto con otro sujeto, que pasa a administrar esos bienes.
Ese fideicomiso es un patrimonio separado, repito, no le pertenece más a la persona física. O puede ser que la persona física busque invertir una determinada cantidad de fondos o de bienes en forma colectiva con otros sujetos y por lo tanto invierta en lo que se llama fondo común de inversiones. Nuevamente, es un patrimonio que se constituye separado de la persona inversora, separado del inversor, que es administrado por una entidad que llamamos sociedad gerente y que responde a una figura contractual. Ni el fideicomiso ni el fondo común de inversión, como se imaginarán, es una persona física, es un contrato que ampara la formación de un patrimonio separado. Bueno, el Poder Ejecutivo, a través de dos decretos reglamentarios, el 780 del año 95 y el 194 del año 96, dispuso la obligación del fiduciario, en el caso de fideicomisos, es decir, el administrador de la propiedad fiduciaria, y la sociedad agente, que era la administradora del Fondo Común de Inversión, la obligación de ingresar el impuesto sobre los bienes personales. ¿Por qué? Porque entendió que esos bienes, directo o indirectamente, pertenecían a personas físicas. Bueno, esta sociedad gerente, Unifund, no está de acuerdo, recurre ante la Corte le da la razón y dice, no señor, a través de una norma reglamentaria no se puede designar contribuyentes de un impuesto cualquiera que sea. Lo que me estaba olvidando, vamos a detenernos un segundo aquí, lo que me estaba olvidando es ir repasando, ejemplificando los elementos del hecho imponible a la luz de las normas de la Ley de Impuesto a Transferencia de Inmuebles. La ley del impuesto a transferencia de inmuebles en parte ha perdido vigencia y en parte no. Por eso la seguimos utilizando y cuando esté totalmente sin vigencia la seguiremos utilizando porque realmente es un impuesto sumamente simple a los efectos didácticos de que veamos. Entonces, este impuesto abarca básicamente, según su artículo 7º, la transferencia de dominio a título oneroso de inmuebles. Esto que marca lo que llamamos el objeto del hecho imponible, el elemento objetivo, que es el acto o actividad grabada. Transferir o vender, si quieren utilizar un término más simple, el dominio de un inmueble que poseen y esa transferencia será a título oneroso. ¿Qué quiere decir que sea a título oneroso? Quiere decir que ustedes, a cambio de la propiedad que están transfiriendo, que están vendiendo, reciben una platita, reciben un dinero, un precio, no la ceden gratuitamente. Entonces, en función de que verifiquen la venta de un inmueble a cambio de un precio, o por ahí a cambio de otro inmueble, pero siempre obtienen algo a cambio de lo que entregan, va a nacer el impuesto que denominamos transferencia de inmuebles. ¿Qué pasa si ustedes transfieren un barco o transfieren un camión? ¿Están alcanzados por impuesto a la transferencia de inmuebles? No. ¿Por qué? Porque no se verifica el objeto, no está dentro del objeto grabado. ¿Y qué pasa si ustedes el inmueble no lo venden, lo regalan, se lo regalan, no sé, a un sobrino, a un primo, a un abuelo que quieren mucho? ¿Está grabada esa transferencia a título gratuito? No. ¿Por qué? Porque la norma requiere título oneroso. Y si no lo regalan, no lo venden, te resulta que dicen, voy a obtener una platita por este inmueble, lo voy a poner a explotar, y lo alquilan. Se lo alquilan a un amigo, que es mejor que los amigos para hacer negocios, y obtienen un alquiler, o sea, obtienen un precio por la cesión temporal de inmuebles. Ahí nace el hecho imponible, transferencia de inmuebles, impuesto a la transferencia de inmuebles. No. ¿Por qué? Porque no están transfiriendo el dominio, están transfiriendo el uso y goce del inmueble y por lo tanto nuevamente no se cumple con el objeto del tributo. Ahora, eso lo dice el artículo 7º. Cuando vamos al artículo 8º,
tenemos que ver quién es el contribuyente, y dice, son sujetos de este impuesto. Recuerden la diferencia que hacíamos entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. El sujeto pasivo del impuesto es quien verifica el hecho grabado. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y sucesiones indivisas que revistan tal carácter para el impuesto a las ganancias. Es decir, que para el impuesto a las ganancias sean personas físicas y no sean contribuyentes de ese gravamen. Después vamos a ver cuándo una persona física puede ser contribuyente de impuesto a ganancia, básicamente cuando se dedica habitualmente a la venta de inmuebles. No nos interesa por el momento, lo único que nos interesa es que son contribuyentes las personas físicas y las sucesiones indivisas, es decir, ese patrimonio que queda remanente una vez que la persona fallece. ¿Qué pasa si el inmueble, se trata de un departamento, y lo vende una sociedad anónima? ¿Se genera el nacimiento de obligación tributaria? No, no se genera. ¿Y si lo vende un menor de edad, se genera el impuesto? Sí, ahí sí se genera. ¿Por qué? Porque es contribuyente. ¿Y por qué es contribuyente? Porque está enunciado dentro de la ley. Y la ley no marca distingo con la capacidad civil. Recuerden lo que vimos ayer. En materia tributaria no me interesa la capacidad civil. Siguiente elemento, el elemento espacial. Básicamente indica el lugar donde el contribuyente o destinatario legal del gravamen realiza el hecho grabado o encuadra la situación descripta en la ley o el lugar donde el legislador lo tiene por configurado o realizado ese hecho grabado. ¿Por qué? Porque hay veces que es complicado determinar dónde se prestó el hecho grabado. Cuando yo brindo un servicio por internet, esta videoconferencia, supongamos que yo se las cobrara, ¿dónde la estoy prestando? Yo estoy supuestamente prestando en mi casa, porque ustedes la están escuchando en la casa de ustedes. Entonces, ¿qué? Ponemos un punto intermedio, decimos que es el ciberespacio, la Vía Láctea. Bueno, eso lo define el legislador. El legislador va a decir, bueno, este hecho imponible está configurado en el domicilio del prestador, supongamos. Entonces hay veces que ante situaciones complejas el legislador define, construye una suerte de presunción o de afirmación de dónde se verifica la realización del hecho imponible. Cuando hablamos del aspecto espacial estamos hablando de lo que denominamos criterios de asignación de potestad tributaria. Esto es, quién va a tener el poder de imperio para establecer el impuesto en determinadas situaciones. Particularmente estamos hablando de situaciones donde hay distintas jurisdicciones tributarias. Esto es, hay operaciones internacionales. Entonces, en las operaciones internacionales tenemos que definir cuál de los estados involucrados tiene la facultad o el poder para establecer un impuesto que grave esa transacción internacional. Y acá tenemos que distinguir en cuanto a estos criterios de atribución de la potestad de imposición. Tenemos que distinguir algo que la doctrina por lo general cuando trata el tema no distingue, y que es diferenciar si el impuesto es directo o indirecto, porque los criterios de atribución de potestad de imposición no van a ser lo mismo. Lo que tenemos en la Firmina son los criterios de atribución de potestad tributaria cuando el impuesto es directo, es decir, cuando es evidente la exteriorización de riqueza, que el contribuyente posee una riqueza, eso se da en forma manifiesta, es observable a simple vista. Estamos hablando de los impuestos a la renta, que nosotros llamamos impuesto a las ganancias, los enriquecimientos patrimoniales que se dan en un periodo de tiempo, o los impuestos al patrimonio, los impuestos que gravan la tenencia de una determinada riqueza en un momento determinado del tiempo. En ambos casos tenemos distintos criterios. Entonces, por ejemplo, tenemos un criterio político. Ese criterio político se refiere a una concepción de nacionalidad o ciudadanía, es una pertenencia política del sujeto a un determinado Estado. Por lo tanto, ese Estado lo va a gravar con
un impuesto por todas las ganancias y todos los bienes que tenga a nivel mundial, independientemente de dónde tenga la renta o dónde posea el bien el contribuyente. ¿Por qué? Por el hecho de haber nacido en un determinado país o ser ciudadano de un determinado país. ¿Quién aplica ciudadanía? Bueno, básicamente Estados Unidos. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿Con qué derecho? Por la simple situación de que alguien es ciudadano, tiene ciudadanía norteamericana, tiene que pasar a pagar impuestos de por vida al fisco norteamericano. Bueno, muy sencillo, porque el fisco norteamericano, mejor dicho, el Estado norteamericano tiene una concepción de intereses globales, es decir, ellos tienen intereses en todo el mundo, consideran que todo el mundo más o menos les pertenece, entonces cualquier cosa que afecte a un ciudadano de su país da derecho a una intervención y protección de ese ciudadano. Entonces, a cambio de esa protección, de que manden los Marines, si a un ciudadano norteamericano le llegan a escupir un ojo en Barracas, llegan dos Black Hawk con 15 Marines armados hasta los dientes, los rescatan y encima el que le escupió el ojo, bueno, lo llevan a pasear arriba del Black Hawk. Bueno, a cambio de eso cobran el impuesto, lo que ellos llaman el revenue tax, el impuesto a la renta, el income tax, perdón, no es el revenue tax, el income tax, y graban también impuestos al patrimonio en forma global. Otro que tiene esta concepción de impuesto al ciudadano es Uganda. No me pregunten Uganda por qué es, a lo mejor Uganda es una potencia mundial y yo lo desconozco. ¿Quién graba con impuestos globales a sus nacionales? Bueno, México, Filipinas, por ejemplo. Bueno, son distintas concepciones. Después tenemos una segunda concepción que es la pertenencia social, el hecho de pertenecer a una determinada comunidad. Ahí estamos hablando de los domiciliados o los residentes en un determinado estado o país. ¿Por qué se establece este concepto de a los que son residentes o domiciliados les cobramos impuestos por todos los bienes que poseen en el mundo y por todas las ganancias obtenidas en el mundo? Porque se entiende que el estado del cual son vecinos les da seguridad jurídica, les brinda una serie de servicios como servicio de salud, servicio de educación, seguridad interna, defensa exterior, servicio de embajada, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso es que a cambio, recuerden la teoría del cambio, en contraprestación se le cobra ese impuesto por todo lo que posee o genera de ganancia el contribuyente. En el caso de Argentina, nosotros nos manejamos básicamente no con el criterio de domicilio, sino con el criterio de residencia. El impuesto a las ganancias desde hace muchos años, más o menos del año 92, en el caso del impuesto sobre los bienes personales, a partir de la reforma del año pasado. Antes nos manejábamos en bienes personales con un criterio de domicilio. Y finalmente tenemos un tercer criterio que de manera un tanto tramposa muchas jurisdicciones utilizan para completar los otros dos criterios, que es un criterio que llamamos criterio de fuente económica, donde se establecen los impuestos en función del lugar donde se obtienen las ganancias o donde se encuentran situados los bienes productores de ganancias o simplemente los bienes. En este caso, este criterio de la fuente también está previsto por la legislación argentina, artículo 5 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, y como yo le decía, complementa el criterio de residencia. En nuestro caso, este criterio de fuente se aplica a los que no están alcanzados por el concepto de residencia, que son los extranjeros no residentes en el país. Entonces eso le vamos a aplicar el criterio de fuente, también le cobramos entonces impuestos a las ganancias. Por eso Justin Bieber, veíamos ayer que si viene a dar un recital a Argentina, está alcanzado por el impuesto argentino. Vamos de nuevo a la ejemplificación a través de la ley de impuestos a la transferencia de inmuebles, artículo 7, volvemos y dice, decíamos, la transferencia, está grabada transferencia de dominio de bienes inmuebles, y después, en la parte final de ese artículo 7, dice, ubicados en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los inmuebles situados en el país
que se transfieran por parte de personas físicas, asociaciones indivisas, a título oneroso, da lugar al nacimiento de la obligación de pagar este impuesto. ¿Qué pasa si Juan Pérez tiene un departamentito en Punta del Este y lo vende? ¿Está alcanzado por el impuesto a transferencia de inmueble? No. ¿Por qué no está alcanzado? Porque no se configura el elemento espacial. Me faltaba aclararles qué pasa con los impuestos indirectos. Yo les decía, no se utilizan estos criterios. ¿Y qué criterios se utilizan? Bueno, vamos a ver cuando veamos imposición al consumo que se utiliza dos criterios, uno que se llama país de origen y otro que se llama país de destino. En función de esos criterios se grava las operaciones internacionales con imposición a los consumos según el país donde se fabrican o desde el cual se venden, que es el país de origen, o el país donde se compran o se consumen los bienes, que es el de país de destino. Se utiliza uno u otro criterio, no se utilizan ambos criterios. ¿Qué es lo que utiliza por lo general para grabar transacciones internacionales, compraventa de mercaderías y prestación de servicios a nivel comparado, a nivel internacional? Se usa siempre el criterio país de destino. Esto es, se graban las importaciones, se eximen las exportaciones. ¿Por qué no se utiliza país de origen? Es decir, se graban las exportaciones, se eximen las importaciones. Y básicamente porque yo estaría desfavoreciendo la competitividad de los productos nacionales cuando se venden en el exterior. ¿Por qué? Porque estoy cobrando un impuesto que eleva el precio, porque la imposición al consumo tiene como principal consecuencia la elevación del precio. Entonces el producto argentino va a salir con un impuesto que al elevar su precio compite en peores términos con productos extranjeros en los mercados precisamente del exterior. Entonces se utilizan esos dos criterios. Por lo general se usa a nivel internacional el concepto de país de destino. La excepción que hace Argentina es con los aranceles a la exportación. Los aranceles a la exportación están basados en un criterio de país de origen y realmente es lo que se observa muchas veces que ese criterio implica que, por ejemplo, los servicios salen exportados a un mayor precio o, en el caso de los commodities, disminuye la rentabilidad de los productores argentinos. ¿Por qué? Porque el impuesto en ese caso no se puede sumar al precio porque el precio tiene valores internacionales. Sigamos. El elemento temporal. El elemento temporal, bueno, lo que me olvidé decirles es qué pregunta respondía el elemento espacial, responde a la pregunta ¿dónde se verifica el hecho imponible? Y en el aspecto temporal, la pregunta que vamos a responder es ¿cuándo? ¿Cuándo nace el hecho imponible? ¿Cuándo se perfecciona o se genera el hecho imponible? ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué marca? Marca el momento en el cual se ha producido el nacimiento del hecho imponible y por lo tanto vamos a ver que se produce el nacimiento en la mayoría de los impuestos de la obligación tributaria. Más allá que no sea exigible, pero ha nacido en forma abstracta la obligación tributaria. Este elemento temporal es sumamente importante tenerlo en cuenta porque nos permite analizar si un impuesto es retroactivo o no es retroactivo. Tenemos que aclarar algo que habrán visto en el material con respecto a la vigencia de la ley impositiva, que la ley impositiva no puede ser retroactiva, no puede abarcar hechos ya sucedidos. ¿Por qué? Porque estoy, si no, afectando el derecho de propiedad del contribuyente. ¿Por qué? Porque si yo hice una actividad grabada y esa actividad estaba alcanzada por un determinado impuesto y o mejor dicho, no estaba alcanzada por un determinado impuesto y posteriormente resulta que se establece un impuesto que me grava esa situación que no estaba alcanzada, se está vulnerando mi derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque yo ya consideré que esa actividad estaba eximida de todo impuesto y por eso la hice y lo que obtuve ya lo dispuse, ya se incorporó a mi patrimonio. Entonces, por eso no es admisible por
afectar el derecho de propiedad que un impuesto sea retroactivo. Pero cuidado, porque vamos a ver que hay trampas en esto de la retroactividad. Básicamente porque muchas veces lo que se modifica a nivel normativo, a nivel de la ley, antes obviamente de que se realicen las operaciones, se modifica el elemento temporal precisamente del derecho imponible. Entonces, en ese caso, se impide que se haya verificado completamente el nacimiento del hecho imponible, lo vamos a ver con un ejemplo, y en consecuencia procede la aplicación del impuesto. También tenemos que analizar el elemento temporal para ver si ha prescripto o no ha prescripto la obligación de pago. Supongamos, yo vendí una propiedad, vendí un inmueble. Una vez que vendo un inmueble, se me genera el impuesto a transferencia de inmueble, pero no lo pago. Entonces, si no lo pagué, el Estado me lo puede exigir, me puede venir a cobrar de acá a la eternidad. No, no señor, tiene un plazo para cobrarme el impuesto. Ese plazo se llama prescripción. Cumplido el plazo de prescripción, el Estado ya no me puede ejecutar la deuda. ¿Cuándo empieza a contar el plazo de prescripción? Y empieza a contar el plazo de prescripción a partir que se torna exigible la obligación de pagar el impuesto. La obligación de pagar el impuesto siempre se torna exigible después que se verifique el hecho imponible. Por eso yo necesito saber cuándo se generó hecho imponible para después determinar cuándo se tornó exigible la obligación de pago y empezó a contar el plazo de prescripción. Y también, precisamente, tenemos que tenerla en cuenta para ver cuándo se produce el vencimiento de la obligación de pago. A ver, un segundo. Acá me pregunta Josefina si estoy grabando la clase. Sí, se está la clase supuestamente, si la tecnología no nos falla. Sí, se está grabando la clase. Bueno, vamos a seguir entonces. Acá se me fue. Vamos a retroceder. Tenemos que tener en cuenta que los hechos imponibles, cuidado porque muchos autores confunden hecho imponible con impuesto cuando clasifican los impuestos. Los hechos imponibles se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los impuestos instantáneos y miren, les estaba diciendo que se confunden y me confundí yo. Tenemos los impuestos, los hechos imponibles instantáneos y los hechos imponibles de ejercicio. ¿Qué quiere decir uno y el otro? En el caso del hecho imponible instantáneo, que es el más fácil de ver, es aquel que nace o se genera en un momento particular del tiempo. Se genera en un instante. Antes de eso no se ha generado el hecho imponible y con posterioridad a ese momento ya se generó el hecho imponible. Es decir, hay una situación o un acto que me determina el nacimiento del acto grabado. Y acá se me produce entonces una independencia o disociación entre la generación del hecho imponible y la generación de la obligación de pago. Vamos a un ejemplo. Venta de paquete de cigarrillos. La venta de un paquete de cigarrillos, o mejor dicho, un paquete de caramelos, está alcanzado por impuestos al consumo, concretamente por el impuesto al valor agregado. Ahora, ¿cuándo se configura el hecho imponible vender un paquete de caramelos que da lugar al nacimiento del hecho imponible en materia de impuesto al valor agregado? Bueno, la ley de impuesto agregado, de valor agregado, dice con la transferencia de la cosa. Es decir, cuando el kiosquero me entrega la cosa, me entrega el paquete y yo lo agarro, ya ahí nació el hecho imponible. Cuando yo me presenté al kiosco y lo saludé al kiosquero, ¿se había generado el hecho imponible venta de paquetes de caramelos? No. Y después que yo recibo el paquete de caramelos,
puedo decir, guarda, no se generó hecho imponible. No puedo decir eso. El hecho imponible ya está generado. Con ese pase de manos ya se me generó el hecho imponible. Ahora, el kiosquero, ¿tiene que cerrar el kiosco e ir corriendo a pagar el IVA por esa operación de venta? No. ¿Por qué? Porque el IVA, como vimos cuando hablamos de la clasificación de esos impuestos, es un impuesto de liquidación periódica. Es decir, tomo un lapso de tiempo, acumulo todos los hechos imponibles que se verifican en ese lapso de tiempo, hago, una vez que venció el periodo de liquidación, hago la declaración jurada, la presento y ahí nace la obligación de pagar el IVA. Entonces fíjense en cómo el hecho imponible ha nacido en un primer momento, la obligación de pago ha nacido en un segundo momento. Hay una disociación entre hecho imponible y obligación de pago. Ahora, cuidado con lo siguiente, y esto tiene que ver con la retroactividad o no retroactividad del hecho imponible. Parece que esto es sencillo de ver, hay un instante, pero cuidado porque ese instante es definido por el legislador. Y dependiendo cómo lo define el legislador, ahí me pueden aplicar el impuesto a sucesos ya pasados sin admitirme que me están aplicando el impuesto en forma retroactiva. Les cuento un caso. Venta de acciones. La venta de acciones está alcanzada por el impuesto a las ganancias. Ya estaba alcanzada en el año 2013. Bueno. Cuando la ley define el nacimiento del hecho imponible respecto de venta de acciones, dice, el hecho imponible se perfeccionará con la venta o percepción del precio total o parcial, lo que resulte posterior. Ahora, la situación que a mí se me presentó en la práctica es, yo tengo un contribuyente que vendió un paquete accionario en el 2006. Lo vendió en 10 cuotas anuales. Cada cuota anual, pongamos, era por $10.000. Cada cuota vencía en noviembre. Y en octubre, o mejor dicho, el 22 de septiembre, surge una modificación de la ley de impuestos a ganancias que por lo tanto pasa a gravar los pagos por las ventas anteriores. Ergo, las cuotas que vencen en noviembre de 2013, 2014, 2015, 2016 van a estar grabadas por el impuesto a las ganancias. ¿Eso es válido? Sí, lamentablemente, según la Corte es válido. ¿Por qué es válido? Porque no se produjo el nacimiento del hecho imponible en la totalidad de sus elementos. Con que haya un elemento del hecho imponible que no se configuró, eso basta para que no se perfeccione el hecho imponible con anterioridad a la reforma. En este caso, el elemento temporal. La Corte, en un caso similar, que se refería a un plazo fijo, que generaba intereses, y que ese plazo fijo duraba un año, y en el medio del contrato de plazo fijo se establece un impuesto que daba los intereses, la Corte dijo, bueno, todos los intereses que se cobren, obviamente los intereses se cobran cuando se retira, se llega a la finalización del plazo fijo anual, todos esos intereses cobrados están alcanzados por el impuesto. ¿Por qué? Porque no se produjo la configuración de la totalidad de los elementos del hecho imponible antes de la reforma legal. Por lo tanto, dijo la Corte, no hay retroactividad. Fíjense que estamos hablando de algo que es un tanto tramposo. Vamos al otro tipo de hecho imponible. Acá me dice José que hay un par de preguntas. Vamos a detenernos, vamos a terminar de ver el elemento temporal y ahí hacemos un alto para contestar un par de preguntas. Me dice, tenemos el hecho imponible entonces de ejercicio. ¿Qué es el hecho imponible de ejercicio? El hecho imponible de ejercicio es aquel donde yo tengo que analizar si se ha configurado o no el acto grabado, teniendo en cuenta un determinado periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo voy a tener elementos positivos y negativos que hacen
que hacen a la configuración de ese hecho imponible. Ojo, no estamos en el caso de IVA. No tenemos hechos imponibles independientes. No, acá tenemos un único hecho imponible. Lo que pasa que ese hecho imponible, para ver si se produjo o no se produjo, yo tengo que esperar a la finalización de un periodo de tiempo, no de un instante. No de un instante, sino de un periodo de tiempo. Muchas veces un periodo anual. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de hecho imponible de ejercicio? Estamos hablando del impuesto a las ganancias. Por excelencia, y casi en soledad, el único hecho imponible de ejercicio es el impuesto a las ganancias o cualquier sucedáneo o similar al impuesto a las ganancias. Piensen en que el impuesto a las ganancias grava, supongamos, a las utilidades que ha obtenido una empresa. La empresa obtiene ingresos en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hasta el 30 de noviembre ha ganado 10 millones de dólares. 10 millones de dólares ha obtenido de ganancias, deduciendo los costos, la empresa. Entonces, yo les pregunto, hecho imponible del impuesto a las ganancias. ¿Qué es la ganancia? La obtención de una ganancia, de un incremento patrimonial, de un enriquecimiento. Se produjo y ustedes me dirían, sí, profe, 30 de diciembre, el periodo cierra el 31, hay ganancias, 10 millones de dólares. Bueno, resulta que el 31 se prende fuego la fábrica. En la fábrica tenían dentro unas cajas de Tergopol todos los billetes verdes. Se ha prendido fuego, desapareció la fábrica hasta los cimientos. Yo les pregunto, ¿hubo ganancia en el periodo? No, no hubo ganancia, porque hubo un hecho negativo, una pérdida inusual, una pérdida extraordinaria por un hecho fortuito, un incendio, que ha llevado a que el hecho imponible que supuestamente se estaba configurando no se configuró en realidad. ¿Y cuándo no se configuró? No se configuró cuando terminó el periodo de tiempo que teníamos que tener en cuenta, el año, más concretamente las 24 horas del último día del ejercicio fiscal, del periodo anual que estamos tomando de referencia para ver si se produce o no se produce este acto grabado, este hecho imponible llamado ganancia. Lo mismo puede suceder al revés. Supongamos una empresa petrolera que invierte en vaca muerta. Esto pasa mucho en las empresas petroleras. Supongamos que tenemos una empresa que agarra y hace trabajos de exploración buscando petróleo y ha buscado en la zona de vaca muerta durante todo el año, llega el 30 de diciembre y no encontró ninguna gota de petróleo. Y resulta que el 31 le avisa el ingeniero que sí encontró petróleo. Y se ponen a explotarlo inmediatamente. Fíjense en cómo cambió radicalmente la situación de esa empresa, que ha invertido, ha tenido costos y ha tenido ganancia cero gran parte del año, y en un momento determinado empieza a generar ganancias, y al final del periodo resulta que se ha producido el hecho imponible que inicialmente no se producía. ¿Se dan cuenta cómo? En el caso del hecho imponible periódico, yo tengo que tener en cuenta todo, realizar todo un lapso de tiempo y ver todos los sucesos que se van dando, tanto de signo económico positivo como de signo económico negativo, es decir, tengo que tener en cuenta los ingresos, los costos, es decir, los sacrificios que yo hice para producir esos ingresos, los gastos y las pérdidas. Vamos a la ley de ITI para ver dónde está el elemento temporal. Si ustedes se fijan, artículo 12 me dice: el impuesto es adeudado desde el momento en que se perfecciona la transferencia grabada. Ya ahí fíjense en que incluso está hablando de la obligación tributaria. Pero uno dice, bárbaro, ¿y cuándo se produce la transferencia grabada? Y ahí el legislador nos ayuda, nos dice, bueno, se considera configurada esa transferencia cuando se produzca el primero de los siguientes elementos: habiendo suscrito el boleto de compraventa, se haya entregado la posesión, o se firme la escritura transactiva de dominio. Se firme la escritura. Entonces, supongamos que yo firmé boleto pero no entregué la posesión. Me quedé con la posesión, tengo la llave del departamento, recién entrego las llaves cuando firmo la escritura. ¿Cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible?
Antes que yo firme la escritura, no, porque me puedo arrepentir. Digo, no, la casa esta me gustaba mucho, la verdad no vale la pena toda la plata que me están pagando. No la vendo. Listo, no firmo, no se produce la obligación tributaria. Supongamos que yo firmé la escritura. Puedo decir, no, momento, no, realmente, eh, marcha atrás, no se genere el hecho imponible. No, pues ya se firmó la escritura, yo ya vendí la propiedad y nació el hecho imponible, transferencia de inmuebles. Entonces fíjense como en un instante se ha generado el acto grabado. Ahora, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Inmediatamente tengo que ir corriendo al banco. En este caso, el escribano, que va a ser el agente de retención, tiene que ir corriendo al banco. No. En este caso, es un impuesto de liquidación instantánea, pero esto lo veíamos cuando clasificábamos los impuestos, lo tienen en los audios, recién va a tener que generar, o mejor dicho, ingresar el pago en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la generación de hecho imponible. Ahí se va a tornar exigible y se va a concretar la obligación de pago del impuesto. Vamos a detener un segundo la grabación, así vemos las preguntas. Bien. Siguiente. Acá este elemento, hay un sector de la doctrina que no considera que es uno de los elementos tipificantes del hecho imponible. Para mí sí, por eso lo incluimos, que se refiere a la cuantía de gravamen. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo un hecho económico, un acto grabado. Eso da lugar a una obligación tributaria. ¿Pero cuánto tengo que pagar? ¿Cómo se define cuánto tengo que pagar? Bueno, hay un mecanismo que me transforma esa obligación impositiva abstracta en una cuantía monetaria, en un importe que yo tengo que ingresar a favor del fisco. Ese es el elemento cuantitativo. El elemento cuantitativo, vamos a ver que está compuesto de dos conceptos diferentes. Por un lado tenemos la base imponible y por el otro lado tenemos el elemento que en principio vamos a llamar alícuota, pero vamos a ver que no es siempre una alícuota o un porcentaje que se aplica sobre la base imponible. Este elemento cuantitativo, les repito, me permite transformar el hecho imponible que está definido por la ley y que se ha concretado en la realidad, pero que todavía no está cuantificado, precisamente lo transforma en una suma de dinero que yo le debo al fisco. Y acá vamos a tener distintos supuestos. Primero que nada, ¿qué es la base imponible? Bueno, la base imponible es la medición de la riqueza. Yo cobro el impuesto porque hay una riqueza, porque el contribuyente posee o exterioriza una riqueza. Bárbaro. ¿A cuánto asciende esa riqueza? ¿Qué es 1 millón? ¿Son 2 millones? ¿Son 5 millones? ¿Son 10 millones? ¿Cómo mido esa riqueza para saber, para poder establecer un impuesto que yo entiendo que va a ser razonable? Bueno, la forma de medir esa riqueza es lo que llamamos base imponible, es la cuantificación o medición de la riqueza que exterioriza el acto o hecho grabado. Y ahí tenemos dos formas de cuantificar o mensurar la riqueza. Vamos a tener una forma financiera o monetaria y vamos a tener una forma física de establecer una medición de la riqueza. Si yo hablo de una medición monetaria o financiera, yo agarro y transformo la riqueza en un valor pecuniario, en un dinero. El contribuyente ganó 1 millón de pesos. El contribuyente tiene un patrimonio de 10 millones de pesos. El contribuyente vendió botellas de gaseosa por 2 millones de pesos. Es decir, siempre lo transformo en una suma dineraria. El hecho grabado lo cuantifico monetariamente. Eso llamamos base imponible.
Esos impuestos, por lo general, se llaman impuestos ad valorem porque estoy cuantificando monetariamente y en función de ese valor es que voy a establecer, voy a aplicar una cuenta aritmética para establecer el tributo. Y ahí es que juega la tasa. La tasa es una relación aritmética entre la base imponible y el impuesto que voy a tener que ingresar. Entonces, es un porcentaje de la base imponible que me da el monto de impuesto que le adeudo al fisco. Como yo les decía, son los casos de los impuestos ad valorem. Sabemos que esos impuestos, la aplicación de esa tasa, puede ser un impuesto, una tasa proporcional, entonces vamos a estar hablando de impuestos proporcionales. Vamos a hablar de que la tasa va a ir subiendo en mayor medida que lo que aumenta la riqueza, entonces que lo que aumenta la base imponible, caso impuesto a las ganancias, y ahí vamos a hablar de que impuesto progresivo, a medida que yo gané más plata, voy a pagar proporcionalmente más impuesto que otro que ganó menos plata. Y también existe la posibilidad, aunque yo no conozco casos en la práctica, que la tasa vaya disminuyendo en forma proporcional respecto del aumento de riqueza, y vamos a hablar de impuestos regresivos. Puede darse con estos casos donde yo establezco una base imponible monetaria dos supuestos adicionales, donde yo en uno voy a desconectar totalmente el impuesto a ingresar de la riqueza que utiliza el sujeto. Y ahí vamos a hablar de los llamados impuestos fijos. Yo en el caso de los impuestos fijos establezco el monto que le debo al Estado sin tener en cuenta la riqueza. No importa si soy muy rico o soy muy pobre, no importa. Le debo como contribuyente 10.000 pesos en el año, supongamos. Ustedes me van a decir, bueno, pero eso es un tanto inequitativo, es un tanto injusto. Sí, es verdad, por eso por lo general este tipo de impuestos, es el impuesto fijo o per cápita, por lo general no se aplica. Sin embargo, cuando escuchen los audios de clasificación de impuestos, van a ver que yo se los ejemplifico con un recurso parafiscal, que es la matrícula profesional. Ustedes cuando se reciben licenciados de administración, para ejercer la profesión se tienen que inscribir en el Consejo Profesional. El Consejo Profesional es quien audita, quien controla el ejercicio de la profesión. Para eso, para mantener esa inscripción, ustedes le van a pagar un monto anual al Consejo Profesional. Ahora, son muy exitosos y obtienen por año 5 millones de pesos de honorarios. ¿Cuánto pagan la matrícula? Pagan una matrícula, supongamos, de 10.000 pesos porque hace un año que se recibieron. Y si no son tan exitosos y obtienen 500.000 pesos honorarios en el año, ¿cuánto tienen que pagar? 10.000 pesos, porque hace un año que se recibieron. O sea, siempre van a pagar el mismo monto fijo, independientemente de la riqueza que hayan obtenido. La otra posibilidad es que se mide la riqueza en función de porciones o segmentos, lo que se llama tramos, y que se establezca, se clasifica a los contribuyentes según la riqueza que poseen en uno u otro tramo. Entonces, el contribuyente que haya obtenido una riqueza, supongamos, de 100.000 pesos, va a estar en el tramo 1 y va a pagar en ese tramo 1 un impuesto fijo que va a ser, supongamos, 1.000 pesos. Después vamos a tener riqueza que va a abarcar hasta los 200.000 pesos, de más de 100.000 a 200.000 pesos. Y ahí vamos a establecer un impuesto fijo de 2.000 pesos, supongamos, o de 2.200 pesos. Entonces el contribuyente que tenga una riqueza que haya obtenido, que varía entre más de 100.000 hasta 200.000, va a pagar 2.200 pesos. Y así sucesivamente. Es decir, medimos la riqueza y en función de esa medición situamos al contribuyente en uno u otro tramo, y una vez que está dentro de ese tramo le aplicamos un impuesto fijo.
Ejemplo de este tipo de impuesto lo tenemos y ustedes lo deben conocer. Monotributo. Ustedes si lo piensan, el monotributo se paga impuesto fijo por categoría. Entonces, dentro de cada categoría, el componente impositivo, ¿varía? No, no varía. La categoría A paga tanto de componente impositivo. La categoría B paga más, pero es un monto fijo. Por obtener ingresos brutos de tanto a tanto. La categoría B. Y si obtuve más ingresos brutos que la categoría B, voy a estar en la C tal vez. Y voy a pagar un componente impositivo mayor, pero siempre fijo para todos los contribuyentes que estemos situados en la categoría C. ¿Se entiende? En ese caso, no va a estar totalmente disociada de la riqueza, pero tampoco la determinación de gravamen va a estar en función proporcional a la riqueza obtenida. Después tenemos un segundo conjunto de impuestos donde la base imponible no se mide en términos monetarios o financieros, sino que se mide en términos físicos. Es decir, se mide en unidades. ¿En unidades qué? En unidades vendidas. Llámese, por ejemplo, esto se aplica por lo general a los impuestos al consumo. Hoy día es más bien raro que se aplique, pero básicamente decimos, bueno, se va a medir la base imponible en función de venta de paquetes de cigarrillos o venta de litros de nafta o venta de toneladas de soja. Y esa base imponible, para establecer la cuantía del impuesto que tengo que ingresar al fisco, lo voy a unir con una cuota o importe tributario, es decir, un monto de impuesto que voy a deudar por cada unidad vendida. ¿Dónde está fijado ese impuesto unitario, ese importe o cuota impositiva? En la ley del tributo, la ley del impuesto. Entonces me va a decir en algún artículo, bueno, el litro de nafta va a pagar, litro de nafta va a pagar tantos pesos o tantos centavos por litro. El gasoil pagará tantos centavos o tantos pesos por litro. Y así sucesivamente. Entonces yo multiplico la base imponible medida en unidades físicas por ese importe unitario que me establece la ley y me da el importe total a pagarle al fisco. ¿Por qué se descontinuó el uso de este sistema de cuantificación de la obligación tributaria? Ustedes se deben imaginar un fenómeno que llamamos inflación. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan los precios, ese impuesto fijado en la ley queda desactualizado, pierde relación con la riqueza que exhibe el contribuyente, o mejor dicho, el sujeto al cual yo apunto, que es el consumidor. Entonces, si yo tengo un paquete de cigarrillos que inicialmente valía $1, pero hoy vale 10 pesos y le sigo cobrando el mismo impuesto fijo de 10 centavos por unidad, ese impuesto perdió total la actualidad. Entonces, como se desactualizaba muy rápidamente, especialmente en épocas de alta inflación, se ha dejado de lado esta forma de cuantificación y se ha recurrido a la utilización de base imponible medida en términos monetarios con la utilización de tasas, muchas veces en el caso del consumo, tasas proporcionales. Vamos a ir viendo, vamos a ver rápidamente, esto ya es un poco más sencillo, todo lo que tiene que ver con beneficios tributarios. Vamos a tratar de liquidarlo en 10-15 minutos. Yo al principio de la charla hablábamos de que el hecho imponible se generaba a partir de un acto que se concretaba en la realidad, y eso daba lugar al nacimiento de obligación tributaria. Y decíamos, bueno, en tanto y en cuanto no se configuren ciertos sucesos que puedan neutralizar la obligación tributaria, es decir, que la dejen sin efecto o que la hagan nacer por un importe menor. ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de los llamados beneficios tributarios o situaciones parecidas a beneficios tributarios donde se exceptúa o se exime
al contribuyente de ingresar el impuesto, o se lo autoriza a ingresarlo por un importe menor o en un tiempo posterior. Vamos a ver que se pueden dar distintas situaciones. Y hay un par de situaciones que se pueden confundir con los beneficios tributarios y por ahí no son tan así de ser beneficios tributarios. Primero que nada tenemos que hablar de las exenciones. ¿Qué es la exención? La exención es una situación donde el legislador ha decidido directamente dejar sin efecto el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, el hecho imponible ha nacido, se ha configurado. ¿Por qué se configuró? Porque están presentes todos los elementos del hecho imponible, todos los elementos del hecho imponible. Sin embargo, el legislador adopta la decisión por razones de política social, de política económica, cultural, situación de emergencia, ha decidido dispensar al contribuyente de ingresar el tributo que le tendría que deudar. Le dicen, no, mira, yo sé que me tendrías que ingresar esta plata, pero te perdono, no me la ingreses, o sea, directamente no nace la obligación tributaria. Esto le es permitido al legislador por la Constitución en función de un inciso del artículo 75, que llamamos la cláusula del progreso, el inciso 18, que precisamente permite al Congreso otorgar beneficios positivos en aras al progreso del país, al desarrollo de las distintas regiones que integran Argentina. Lo que no puede hacer el legislador es tener en cuenta para otorgar esas exenciones motivos de raza, por ejemplo, eximir a la gente de raza blanca, motivos de religión, eximir a los católicos y no a los judíos, o no eximir a los musulmanes, motivos de color de piel, de ideología política, de nacionalidad. No puede establecer un impuesto que alcance, supongamos, a los de nacionalidad alemana y no a los argentinos. ¿Por qué? Porque se vulnera un principio constitucional de imposición, que seguramente lo vieron en la bibliografía, que es el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, no rigen privilegios de orden personal y por lo tanto no se pueden establecer impuestos ni excepciones a los impuestos basados en ninguna de estas circunstancias. ¿Cómo se clasifican las exenciones? Bueno, tenemos distintas clasificaciones. Si tenemos en cuenta a quién va dirigida el beneficio, quién es el destinatario del beneficio, tenemos exenciones subjetivas, cuando se trata del sujeto, el que es destinatario de la exención, es decir, independientemente del acto o actividad que verifique, por revestir una determinada calidad, ese sujeto se encuentra eximido de ingresar el pago del impuesto. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias tenemos a las entidades religiosas. Cualquier entidad que esté inscripta como tal, como entidad religiosa, en la Secretaría de Culto, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, bueno, no tiene que ingresar impuesto a las ganancias, está exenta el impuesto a las ganancias independientemente de las actividades o actos que lleva a cabo. Entonces no va a pagar la Iglesia Católica, no va a pagar la Iglesia Jurídica, la Ortodoxa, ninguna entidad religiosa. Por el contrario, puede haber exenciones que sean objetivas, que apunten al acto o actividad que se lleva a cabo, al acto o actividad económica. En ese caso, no me interesa quién realiza ese acto o actividad, sino el hecho en sí que se está realizando. Entonces, en este caso, volviendo por ejemplo al impuesto a la ganancia, vamos a tener exento el impuesto a ganancias los beneficios o rentas que se obtengan por el manejo de los residuos o la potabilización del agua. En el caso del impuesto al valor agregado vamos a tener exenciones objetivas
respecto, por ejemplo, de la venta de leche en polvo o líquida, entera o descremada. Vamos a tener eximida del IVA la venta de ganado en pie. Fíjense en que no me interesa si esas ventas las hace una persona física, si las hace una empresa, si es una sociedad anónima, una fundación. No me interesa quién las hace. Y después tenemos las exenciones de carácter mixto, donde para que se aplique la exención necesito un elemento subjetivo, es decir, una determinada persona que lleva a cabo el acto o actividad grabada, y precisamente necesito un elemento objetivo, es decir, que se trate de un acto o actividad en particular. Ejemplo, en el caso del impuesto a las ganancias, intereses de plazo fijo o intereses de caja de ahorro obtenidos por personas físicas o sucesiones indivisas. Entonces ahí necesito el elemento subjetivo, que se trate de una persona humana la que realiza el depósito. Y segundo, que la ganancia consista en intereses provenientes de un depósito bancario realizado en una institución financiera argentina. Si se trata de una persona física, realiza un depósito en un banco uruguayo, los intereses que obtiene están grabados. Y se trata de una sociedad anónima, que es un plazo fijo en Argentina, los intereses que obtiene están grabados. ¿Se entiende? Necesito los dos elementos para que proceda la exención. Después tenemos otros supuestos, otras clasificaciones. Según el ámbito en que se aplica, vamos a tener, supongamos, impuestos sectoriales, exenciones sectoriales cuando se exime a una determinada actividad económica, por ejemplo, industria del software, industria del conocimiento, o regionales, exenciones regionales cuando se exime a una determinada región económica, por ejemplo, en el caso de la ley de promoción industrial, las provincias de Cuyo, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, o la exención que beneficia a Tierra del Fuego, son exenciones que tienen que ver con el desarrollo de una determinada área del país. Según el marco legal donde está prevista la exención, podemos tener exenciones endógenas y exógenas. Endógenas, y es la propia norma del impuesto, la propia ley del impuesto, la que establece la exención. Por ejemplo, impuesto a las ganancias, artículo 20, hay una serie de exenciones que establece la ley de impuesto a las ganancias. La ley de IVA está en el artículo 7 y en el artículo 8, las exenciones. O puede tratarse de exenciones exógenas, cuando tengo que recurrir a otro marco legal para buscar el beneficio tributario. Entonces, por ejemplo, tengo la ley de obligaciones negociables, donde contempla exenciones aplicables en materia de impuesto a las ganancias y en materia de impuesto al valor agregado. Tengo la ley de mutuales, que también me exime, tiene una exención amplia para lo que son especialmente ese tipo de entidades con relación a todo gravamen nacional, etc. Según se exijan o no requisitos para la presencia de la exención, para poder gozar de la exención, voy a tener exenciones condicionadas y exenciones no condicionadas. Si se establece alguna exigencia supeditada a la cual va a proceder la exención, vamos a estar hablando de una exención o beneficio condicionado. Ejemplo, impuesto a las ganancias, entidades de bien público, fundaciones, tienen que obtener las ganancias de determinadas actividades, o mejor dicho, no obtener ganancias de determinadas actividades, como ser, por ejemplo, juegos de azar, no pueden obtener ganancias de espectáculos públicos, carrera de caballos, no pueden obtener, no pueden distribuir su patrimonio entre sus integrantes, no pueden distribuir las ganancias que obtienen entre sujetos que la integran, sino que se tiene que afectar al cumplimiento de su objeto social, del fin para el cual fue creado. Fíjense que hay una serie de condiciones que se establecen. O puede ser que no se establezca ninguna exención, ninguna condición. En ese caso vamos a estar hablando de exenciones no condicionadas. Y en cuanto a la vigencia, tenemos exenciones permanentes cuando no está previsto una pérdida de vigor, sino que van a durar mientras dure la ley del impuesto, o
exenciones temporales cuando se conceden por un tiempo determinado, un plazo particular. Por ejemplo, venta de biodiesel combustible en cuanto al componente vegetal del biodiesel combustible, que llamamos biodiesel, que es el grano de soja. El biodiesel combustible se forma de la mezcla de gasoil y soja, de aceite de soja, y la ley de combustibles exime del pago del impuesto al componente vegetal durante un plazo de 10 años, desde el 2001 hasta el 2011. A partir del 2011, supuestamente, estaba grabada la parte de vegetal que integraba la venta de biodiesel combustible. Bueno, esa exención se tuvo que prorrogar porque precisamente tenía carácter temporal. Entonces se ha prorrogado durante una determinada cantidad adicional de años. Los beneficios tributarios es algo muy parecido a la exención, solo que en este caso no lo dispenso, no lo libero del total de la cuantía del impuesto, sino que se libera al contribuyente de una determinada proporción de ese impuesto. Es decir, se reduce la cuantía del impuesto. No me va a tener que ingresar 1000, me va a tener que ingresar, por ejemplo, 600 o 700. ¿Cómo hago eso? Lo hago a través de admitirle conceptos que se restan de la base imponible o mediante una reducción de tasa. Entonces, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, yo voy a tener determinados conceptos que voy a restar de las ganancias obtenidas. Si ustedes son trabajadores, pueden, el agente de retención para liquidar el impuesto va a restar lo que se llaman cargas de familia, cuando ustedes tienen hijos o esposos o esposas a cargo, va a restar un determinado monto que es el mínimo disponible, una suma por el hecho de que trabajan bajo relación de tenencia. Todo eso va a reducir la ganancia que ustedes determinan, sobre la cual se va a aplicar la tasa. Entonces fíjense en que el impuesto que van a tener que ingresar, van a ingresarlo por un importe menor que el que tendrían que haber computado si no tenían esos conceptos deducibles. O puede ser que se aplique una tasa menor a la general. Típico caso IVA. Alimentos de primera necesidad. Alimentos de primera necesidad. Por ejemplo, pan. La tasa, ¿se aplica la tasa general de impuestos del 21%? No, se aplica una tasa reducida, 10,5%. Por lo tanto, la suma que hay que ingresar la FICO se ha reducido en función de ese porcentaje. Dentro de los beneficios tributarios hay unos en particular que son muy interesantes, que son los incentivos fiscales que se conceden en el caso de inversiones. ¿Qué es lo que se persigue en ese caso? Se persigue que el contribuyente tome o lleve a cabo determinadas decisiones y se condiciona la reducción impositiva a esa decisión que tome el contribuyente. Entonces yo, por ejemplo, le voy a conceder una reducción del impuesto a las ganancias en la medida que efectúe una inversión de tal porcentaje de esas ganancias en obras de infraestructura o en el incremento de la capacidad fabril o en el aumento del capital de trabajo. Me tiene que el inversor cumplir con una determinada condición para que proceda la reducción del impuesto. Me estaba olvidando de ir a la ley 23.905, lo tuve en cuenta para el elemento cuantitativo. Vamos a ver el elemento cuantitativo y vamos a ver exenciones a la luz de la ley del impuesto a la transferencia de bienes. Fíjense en el artículo, se me han mezclado las páginas, esto puede suceder. Fíjense en el artículo 11, dice, el gravamen se aplicará sobre el valor de la transferencia de cada operación. Cuando la transferencia se efectúe por un precio no determinado, ¿qué me quiere decir? Base imponible, me la define en términos monetarios. ¿Cuál es ese término monetario? El precio al cual yo vendo la propiedad.
elemento base imponible, precio del inmueble. Pero, dijimos, para eso necesitamos otro elemento adicional que llamábamos alícuota. Y eso está en el artículo 13. La alícuota de esa tasa de impuestos será del 15 por mil. Yo aplico ese porcentaje sobre la base imponible precio y obtengo el impuesto que tengo que ingresar al fisco. ¿Bastaba con que yo tuviese como base imponible precio? ¿Puedo calcular el impuesto a partir del precio? No, necesito el elemento aritmético, que es el porcentaje, le tengo que aplicar ese precio, tengo que hacer una operación aritmética, multiplicación de base imponible por tasa, y eso me va a permitir cuantificar la obligación tributaria. Sin esos dos elementos, yo, por más que venda la casa y quiera cumplir con mi obligación, lamentablemente no sé cuánto pagar. Fíjense en cómo el elemento cuantitativo me determina el quantum de la obligación. Y ese elemento cuantitativo lo vamos a tener especialmente en cuenta en el tema siguiente que vamos a ver en las próximas clases, que es precisamente la determinación tributaria. El proceso de cuantificación de la obligación tributaria, yo lo hago a través de un mecanismo que llamo determinación tributaria, que puede hacer el contribuyente o lo puede hacer el fisco. Pero siempre a través de ese mecanismo yo establezco el quantum de la deuda del contribuyente con el fisco. Y en cuanto a las exenciones, vamos a ir al artículo 14, y fíjense que en el artículo 14 me dice, en el caso de la venta de la única vivienda o terreno del contribuyente con el fin de adquirir o construir otra destinada a casa habitación propia, podrá optarse por no pagar el impuesto, en tanto en cuanto esa compra de la segunda propiedad se realice en el término de un año a partir de la venta. Acá me da la opción. Yo no conozco, perdonen, yo sé que los ciudadanos argentinos les gusta pagar impuestos, no conozco a nadie que haya optado por pagar el impuesto. Todos optan por no pagar. Pero fíjense en que se está liberando el pago del impuesto. ¿Pero qué? Sujeto a una condición. Yo acá tengo una exención de tipo objetiva porque es la venta de la única vivienda y está sujeto a una condición, es una exención condicionada porque yo busco que con ese producido se compre otra vivienda que va a estar destinada a la casa habitación del contribuyente. ¿Qué está buscando él? ¿Por qué da ese beneficio el legislador? Porque está buscando cumplir con un mandato constitucional que todos los habitantes de la nación adquieran o tengan su vivienda, que tengan un techo. Entonces, en función de eso, trata de dar una ayuda en este sentido frente a una riqueza que considera que no puede estar sujeta a tributación. Aclaración importante que tiene que ver con las exenciones. Tenemos que distinguir las exenciones de las exclusiones de objeto. Cuidado porque ambas se parecen y muchas veces se confunden. ¿Qué es esto, exclusión de objeto? Esto tiene que ver con temas que ya vimos: aplicación del principio de legalidad, objeto del impuesto, sujeto. La ley, toda ley tiene un determinado alcance. No hay una ley que sea completamente general que abarque todo. Particularmente la ley impositiva alcanza determinadas operaciones y otras operaciones no las alcanza, no las menciona como incluidas dentro del objeto. Esas operaciones o sujetos no incluidos del objeto, entonces no están alcanzados por el tributo. No es que el legislador ha decidido que no se ingrese el impuesto como ocurre con la exención. No, en este caso directamente no se produce el nacimiento del hecho imponible. La pregunta es, ¿por qué, profesor, no se produce el nacimiento del hecho imponible? Porque me falta algún elemento que configure ese hecho imponible. Particularmente me está faltando o el objeto o el sujeto. Volvemos a nuestro impuesto a la transferencia de inmuebles. Yo vendo una bicicleta, ¿pago el impuesto a transferencia de inmuebles? No, no lo pago. ¿Por qué no lo pago? ¿Porque el legislador fue bueno y me dice no lo pague? No, no lo pago porque no es un acto grabado, no está mencionado en la ley como acto grabado. Es una exclusión de objeto. Y si la venta de bicicletas
la hace una sociedad anónima, ¿paga el impuesto a transmisión de inmuebles? No, tampoco. ¿Por qué? Porque no es un sujeto grabado. Y si no se trata de venta de bicicleta, lo que vende la sociedad anónima son casas. Construye y vende casas. ¿Paga el ITI? No. ¿Por qué? No es una persona física. No es un sujeto alcanzado por el gravamen. Entonces ahí, nuevamente, tenemos una situación que no está alcanzada por el impuesto. Cuidado, no puedo utilizar la analogía para aplicar el impuesto que alcanza una determinada situación descrita por la ley a otra situación que no es idéntica a esta que está descrita. Porque eso implicaría ¿qué cosa? Lo que vimos antes, utilización de la analogía. Yo no puedo hacer el juego de los parecidos. Como es parecido, lo alcanzo con el tributo. No, cuidado. Si no me lo mencionó el contribuyente, recuerden el fallo de Royalina, del polvo de Royalina, no procede el impuesto. Inmunidad fiscal. ¿Qué es esto, inmunidad fiscal? Acá también se dispensa al contribuyente del ingreso del gravamen. O sea que es como si fuera una exención. Sí y no. ¿Por qué no? Porque no está establecido en la ley impositiva. No lo decidió el legislador. ¿Y entonces quién lo decidió? Alguien que está por encima del legislador o que lo estuvo en su momento, que es el constituyente. La Constitución libera a ese determinado sujeto, a esa determinada situación, del pago del impuesto. Estamos hablando, Constitución mata ley. Entonces, la Constitución es la que establece el mandato de no pago del impuesto. Eso les tiene que venir, les tiene que traer a la memoria una discusión actual. Los jueces tienen que pagar impuestos de ganancia, no tienen que pagar impuestos de ganancia. Hay un fallo de corte, hay varios fallos de corte que dicen, no señores, los jueces, o mejor dicho, no un fallo, sino una decisión de la corte, que dice que los jueces no están obligados a pagar impuestos a las ganancias. No están alcanzados por el impuesto a ganancias. ¿Por qué? Porque son extraterrestres, no. Porque lo que interpreta la Corte es que hay una garantía constitucional que se llama intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados. Entonces yo no puedo afectar el sueldo de un juez con nada, ni siquiera con algo general que grava a todo el mundo como es un impuesto. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa interpretación de la Corte. Me parece que un impuesto no es algo arbitrario que establece el Poder Ejecutivo o Legislativo para incidir sobre las decisiones del juez. Que eso es lo que busca la garantía de intangibilidad. Y de la misma manera que tengo en la ley, en la Constitución, la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, también tengo en la Constitución un mandato de generalidad en cuanto a la aplicación de los tributos y que únicamente el legislador puede afectar ese principio de generalidad disponiendo dispensas o excepciones al pago de los impuestos. Únicamente el legislador. Y eso también lo dice la Constitución. Sin embargo, la Corte deja de lado este segundo mandato, toma únicamente el primer mandato y por eso los jueces se ha discutido mucho si tienen que pagar impuestos a las ganancias y en los últimos años se ha llegado a una negociación que sigue igual muy incierta en cuanto al pago de impuestos a ganancias para las nuevas designaciones de jueces. Otro caso que es mucho más claro es el caso del Banco Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Cuando se sanciona la Constitución año 1853, no digan que yo era muy joven, no sean malos, en esa época, todavía no vivía, la provincia de Buenos Aires no formaba parte de la República Argentina, estaba separada. ¿Qué pasó? Recién se incorpora a nuestra nación en el año 1860, para lo cual se reforma la Constitución. Ahora, ¿cómo se incorpora a Buenos Aires? A través de un pacto que firma con la nación. Ese pacto es el Pacto de San José de Flores. Ese pacto lo que concedió a la provincia de Buenos Aires es que el banco provincial no puede estar alcanzado por ningún impuesto nacional. Y además la provincia de Buenos Aires tiene la facultad de emitir moneda. Es el único estado provincial que puede emitir moneda, además de la nación. Son dos
derechos que se le concedió a través del Pacto de San José de Flores a la provincia de Buenos Aires. Ustedes me van a decir, bueno, pero es un pacto de 1859, estamos desde 2020, en medio de la pandemia, ¿qué tiene que ver? Bueno, la Corte consideró que ese pacto, que es preexistente a la Constitución de 1860, forma parte de la Constitución de 1870. ¿Por qué? Porque lo dice el preámbulo, nos los representantes de la Nación Argentina, en cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Cuáles son esos pactos preexistentes? El pacto del cuadrilátero, el pacto del Pilar, que se firmó en 1820, y los sucesivos pactos que han ido firmando las provincias entre sí a lo largo de la historia argentina hasta llegar a la Constitución Nacional. Todos esos pactos entonces forman parte de la Constitución. En consecuencia, la provincia el Banco de la Provincia de Buenos Aires no está alcanzado por impuestos de ganancia, no está alcanzado por impuestos de valor agregado. Si ustedes tramitan un préstamo hipotecario con el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia de Buenos Aires no les va a cobrar IVA por los intereses que les facture. ¿Por qué? Por aplicación de un fallo de corte que precisamente se llama Banco Provincia de Buenos Aires. Para ir terminando, tenemos 3 beneficios más. Ya los libero. Uno es el beneficio de estabilidad fiscal. En el caso de estabilidad fiscal, se trata de un compromiso que asume el Estado Nacional con el contribuyente, en función del cual le garantiza que durante un periodo particular de tiempo no le va a incrementar la carga tributaria. La carga tributaria, ¿medida cuándo? Medida en un determinado momento. ¿En qué momento? En un momento en el cual el contribuyente, que en realidad se trata de un inversor, presenta un proyecto de inversión a desarrollar en el país. Entonces el legislador busca no afectar la rentabilidad proyectada en función de esa inversión, busca no afectar lo que se llama la ecuación económico-financiera de ese proyecto, es decir, el plazo durante el cual se va a producir el recupero del capital y se va a empezar a partir de ahí a generar una rentabilidad, que es lo que busca el inversor, mediante ¿qué cosa? Mediante un aumento de los impuestos. Entonces, lo que le asegura al contribuyente es que no va a haber aumentado los impuestos que gravan ese proyecto de inversión. Obviamente, esto va a estar condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones por parte del inversor. Acá, a diferencia de las exenciones, en el caso de exenciones se lo libera del ingreso del impuesto. Pero acá no se lo está liberando del impuesto. ¿Por qué? Porque los impuestos que estaban vigentes al momento de presentar el proyecto van a seguir generando deuda. Lo que yo le aseguro es que si yo, Estado, creo un nuevo impuesto o incremento los impuestos existentes, eso no lo va a afectar a este contribuyente que está amparado por este beneficio que llamamos estabilidad fiscal. Ejemplo de este tipo de regímenes lo tenemos en la Ley de Inversiones Mineras, la 2496, 196, y hay un 3 de más ahí, y en la Ley 25.080 de Inversiones Forestales. Tenemos otro concepto que es la liberación del impuesto. En este caso ya estamos hablando de un tipo particular de imposición, que es la imposición al consumo, donde yo no solo lo estoy liberando del pago de su obligación como contribuyente, sino que le estoy asegurando a este sujeto que le voy a devolver el impuesto, o le voy a reintegrar el impuesto que haya pagado cuando compró mercaderías o recibió servicios. Por eso hablamos de que se aplica en el caso de la imposición de los consumos. ¿Quién hace esa devolución? La hace el Estado, por ejemplo en el caso de los exportadores, la hace el propio vendedor, por ejemplo en el caso de turistas extranjeros, cuando contratan servicios de hotelería, por ejemplo. Entonces, en este caso no estamos hablando de una exención, porque la exención abarca una dispensa de ingresar el impuesto que adeuda el contribuyente por esos hechos imponibles grabados que verifica ese sujeto contribuyente. Acá lo que estamos hablando es que además se le reintegra lo que le cobró otro sujeto que actuó como contribuyente y que por lo tanto el otro sujeto
verificó hechos grabados y ese hecho grabado, bueno, se le está reintegrando la carga tributaria que incidió sobre el comprador. Y para terminar, tenemos la situación del diferimiento. El diferimiento es bastante fácil de entender. ¿Por qué? Porque en este caso yo no dispenso al contribuyente de la obligación tributaria, no se la reduzco, lo que le doy es una financiación, es un beneficio de naturaleza financiera. En lugar de ingresármelo con el vencimiento general, yo le doy un plazo excepcional de ingreso y cumplido ese plazo excepcional, recién ahí él me tiene que ingresar la obligación tributaria, el monto de la obligación tributaria. ¿Qué pasa durante ese plazo? No corren intereses, no van a correr intereses, en tanto y en cuanto cumpla de nuevo determinadas condiciones. Estos beneficios, nuevamente, se aplican en los casos de inversiones. Apunta al inversor. En la medida que el inversor destine sus fondos a realizar un determinado proyecto, entonces yo le permito esta postergación en el ingreso de la obligación tributaria. Tengo que aclararles para terminar algo. Cuidado con lo siguiente. Yo en un momento, cuando hablé de exención, hablé de perdonar. En realidad le digo al contribuyente que no me ingrese el impuesto. No se genera directamente, con la exención no se genera la deuda. ¿Por qué se los aclaro? Porque vamos a ver que hay una situación distinta donde se le perdona la deuda ya generada al contribuyente. Y eso hablamos de algo distinto que la condonación. La condonación es una cosa, la exención es otra. En la exención se produjo el perfeccionamiento del hecho imponible, no se generó la deuda, no se generó la obligación tributaria. En el caso de la condonación, la deuda tributaria se generó, pero yo ahí sí le perdono la deuda al contribuyente. Bueno, con esto terminamos. No sé si tendremos preguntas. Acá me dice Alejandra si las deducciones son un beneficio tributario. Sí, yo considero que las deducciones son un beneficio tributario. ¿Por qué? Porque reducen la cuantía de la obligación tributaria. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, suspendemos acá la clase.